Hola a todos, mi nombre es Semester Raposo Carrasco, la matrícula 100-771-641. Y hoy voy a presentarles una exposición sobre lo que son los parámetros descriptivos, específicamente las medidas de tendencia central, las medidas de posición y la medida de dispersión. Antes de todo, en primer lugar, debemos de saber qué son los parámetros descriptivos. Los parámetros descriptivos son fundamentales porque nos permiten entender, resumir y describir un conjunto de datos de manera clara y precisa. Además, son herramientas que nosotros utilizamos en diferentes áreas como la salud, educación, economía y la vida diaria. Ahora vamos a ver qué son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central se refieren a la medida estadística que identifica un punto central desde un conjunto de datos, que funciona como una estadística resumida indicando dónde se tiende o a agruparse la mayoría de valores de distribución. Eso quiere decir en general que las medidas de tendencia indican hacia dónde tienden los datos, es decir, el valor representativo del conjunto. Y estas se dividen en tres, las cuales son media, mediana y moda. Media. Ahora vamos a ver qué es media. Mediana y moda. Media es la suma de un conjunto de números dividida por la cantidad de números de ese conjunto. Mediana es el valor central de un conjunto de datos que se ha ordenado de menor a mayor. Y moda es la medida de tendencia central que representa el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Un ejemplo de este es aquí, el cual podemos observar en donde dice en este cuadro mis horas de estudio cada día. Aquí podemos ver los datos de mis horas de estudio, que son 2, 3, 1, 4, 3, 2 y 3 horas. Después procedemos a ordenarlos de mayor a menor, como así nos indica, y después vamos a sacar la mediana, la media, mediana y moda. En la mediana lo que vamos a hacer es que vamos a organizar los valores y los vamos a dividir entre los 7 días de la semana, los cuales yo estudio esas horas, los cuales me van a dar 2.57. Luego, en la mediana, nosotros vamos a sacar el conjunto de datos ordenados de mayor a menor, como mencioné anteriormente. Nosotros lo vamos a organizar y el número que quedó en el centro fue el 3 porque es básicamente el más repetitivo. Y ahora vamos a sacar la moda, que viene siendo la tendencia central, que representa el valor que aparece con mayor frecuencia, que viene siendo de igual forma también el 3 porque es el más repetitivo, y la mediana porque está en el centro. Ahora les voy a hablar acerca de lo que son las medidas de posición. Las medidas de posición son indicadores estadísticos que dividen un conjunto de datos ordenados en partes iguales para clasificar o ubicar un valor dentro de un conjunto. Estos, este se divide en diferentes tipos de medidas de posición, los cuales son cuartiles, y los cuartiles se dividen en los siguientes, los cuales son el primer cuartil, que viene siendo el valor que deja el 25% de los datos por debajo. El segundo cuartil viene siendo que es igual a la mediana y el 50% de los datos por debajo. Y el tercer cuartil es el valor que deja el 75% de los datos por debajo. Ahora le voy a seguir continuando hablando sobre los demás tipos de medida de posición, y entre ellos está lo que es la mediana y los percentiles. La mediana es el valor central de un conjunto de datos ordenados y dividiéndolos en dos mitades iguales. Y los percentiles son aquellos que dividen el conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales. Y estos indican la posición de un valor dentro de una distribución porcentual. A continuación vamos a estar observando lo que es un ejemplo de las notas finales de 12 estudiantes. Lo primero que vamos a hacer es ordenar todas las calificaciones que obtenimos, y vamos a hacer lo siguiente. En lo que es el primer cuartil, vamos a seleccionar el número 60, que esto significa el 25% de los estudiantes sacó el 60 o menos.
En el segundo cuartil, que viene siendo la mediana, vamos a sacar el número 70, que viene siendo la mitad del grupo que tiene la nota entre 70 o menos. Y en el tercer cuartil viene siendo el 75%, que vendría siendo el 85%, que esto quiere decir que el 75% de los estudiantes obtuvo entre 85 o menos. En resumen, esto quiere decir que el primer cuartil divide el 25% y el segundo divide el 150%. Y el tercero viene dividiendo lo que es el 75% de los datos. Ahora vamos a sacar lo que es el percentil. Recuerden que yo mencioné que los percentiles dividen el conjunto en 100 partes iguales y te dicen en qué posición cae un valor dentro de un grupo. Ejemplo, en la tabla observamos que el percentil tiene 90 y entonces esto significa que el 90% de los estudiantes tiene una nota por debajo de 92. Estos percentiles sirven para saber qué tan alto o tan bajo está un valor dentro de un grupo completo. Que esto viene siendo entre 92 y 95 para abajo. Perdón. Bueno, ahora yo les voy a estar hablando sobre lo que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos sirven para entender qué tan separado o qué tan junto están los datos en un conjunto. Porque no solo nos basta saber el promedio, también necesitamos saber si los datos se parecen entre sí o si cambian mucho. Por eso utilizamos tres medidas principales, los cuales son rango, varianza y desviación estándar. Los rangos, el rango es la dispersión más simple que solo necesitamos restar, o sea, el valor más alto menos el valor más bajo. Si el rango es más pequeño, los datos están parecidos, mientras que si los rangos son más grandes, los datos están muy diferentes. Lo que es la varianza nos dice qué tanto se alejan los datos del promedio. O sea, que si la varianza es pequeña, los datos casi no cambian, pero si la varianza es muy grande, los datos suben y bajan mucho. En lo que es la derivación estándar, podemos observar, bueno, aquí la tenemos, es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Es más fácil de interpretar porque esta es la misma unidad de los datos originales. Esto podemos tomarlo en cuenta cuando la derivación estándar es muy pequeña, los valores están muy cerca de la media, mientras que cuando están muy grandes, los valores están bastante dispersos. Aquí tenemos un ejemplo, los cuales de los precios del café durante los últimos 5 días. Podemos observar la organización que fueron $3, $3, $4, $5 y $4. Aquí en la descripción podemos ver que sacamos el rango, media, varianza y desviación estándar y pusimos los valores. En lo que es el rango fue con el precio más bajo y el más alto, que fue el 3 y el 5, lo restamos y nos dio 2. Esto significa que el precio del café solo varió 2 unidades en toda la semana, o sea que no hubo grandes cambios. También tenemos lo que es la media. La media nos dio 3.8. Esto nos sirve como punto de referencia para las demás medidas. Lo que fue la varianza nos dio 0.56. La varianza es baja, lo que nos indica que los precios están muy cerca del promedio. Y la desviación estándar nos dio 0.75. Esta desviación es pequeña, pero nos confirma que los precios casi no cambiaron entre un día para otro. En conclusión, podemos decir que basándonos en los rangos, la varianza y la desviación de estándar, podemos decir claramente que los precios del café se mantuvieron estables durante la semana y que no hubo grandes cambios, y esto se refleja en que las tres medidas de dispersión salen con valores pequeños. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Gracias.